Shabbat Shalom, Behag Sukkot Sameach, Moadim Lesimcha. Felices fiestas. Y sean todos bienvenidos también a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bao, Benei Adon Olam. Estamos disfrutando todavía, ¿cierto? Un tiempo de festividad de Sukkot. Todavía es un tiempo donde estamos bien alegres, contentos con todo, ¿cierto? Lo que estamos celebrando todos juntos. Esperamos que sea días de bendición, que el Eterno escuche nuestras peticiones, que Él mande también la lluvia. Él mande, ¿cierto? La lluvia a esta época, la bendición a las cosechas, a Israel y bueno, también a nuestro país, Chile. Hoy leemos unas lecturas especiales en el Shabbat que está en medio de Sukkot, que se llama, eh, bueno, es un día intermedio, Sukkot Shabbat Hol HaMoed. Este es como el Shabbat de Sukkot de intermedio. No, sí, no, es Sukkot en un Shabbat intermedio de Sukkot. Así. Bueno, las lecturas que vimos, ¿cierto? En este día fueron las de Éxodo 33:12 al 34:26, en Ezequiel 38:18, 39:16, y en el Brit Hadashah leímos el pasaje de Juan 7:31 al 43. Y la escritura nos dice al respecto, ¿cierto? De esta parasha. Ahora si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo, mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. La lectura de esta semana, ¿cierto? De la Torá, no es la porción, por ejemplo, em, por ejemplo, la Besot Abrahá, no es la que seguía, ¿cierto?, de la Torá en esta semana. No es la porción, ¿cierto?, con la cual terminamos, porque la porción con la que terminamos la Torá la hacemos prácticamente en Shemini Atzeret o en Simchat Torah. Ahí terminamos, ¿cierto?, todo el libro de Barim. Pero esta semana, en este Shabbat intermedio, se lee una porción especial. Y esa porción en realidad es una porción que proviene de la Parashat Kitizá, cuando eleves, cuando enciendas, ¿cierto? Y es la porción que se refiere al episodio del llamado Het Haegel, el pecado del becerro de oro, ¿cierto? Entonces leemos esa porción, ahí vemos un poco en la imagen, ¿cierto? A ver si la ven ahí más grande. Una representación, ¿no? De cuando estaba Moshe por entregar la Torá, las Lujot, las tablas de piedra, Lujot Abanim, y el pueblo estaba allí, ¿cierto? Abajo, con el becerro de oro. Por lo cual, ¿cierto? Moshe se enfada bastante y nada, entiende, ¿cierto? A romperlo todo en ese momento. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba cayendo en una gran transgresión. De esa manera, ¿cierto? Moshe nuevamente fue al monte Sinai, 40 días y 40 noches. Y él, perdón, en principio, él había ido 40 días y 40 noches al monte Sinai, pero en su ausencia, cuando el pueblo veía que él no descendía del monte, hicieron el becerro de oro como un representante ante Dios. Ellos habían experimentado ya, habían vivido lo que el Eterno había hecho con el pueblo, ¿cierto? Desde la salida de Egipto, todo el poder que el Eterno había manifestado a través de, ¿cierto?, de las Makot, de esas plagas, esos azotes a Egipto, todos los milagros, ¿cierto?, como la apertura del Yam Suf, del mar rojo, el mar de las cañas, y bueno, de todas las maneras en que el Eterno les había librado, pero aún así hicieron, ¿cierto?, un becerro de oro. ¿Y por qué? Porque, como sabemos, ¿cierto?, algunos explican que realmente ellos dijeron, bueno, Moshe no vendrá, ¿y quién va a interceder ahora por nosotros ante Dios, ante el Eterno, ¿cierto? Entonces necesitaban un representante. Y ese representante en la época antigua, podríamos decir que,
siempre terminaba siendo alguna figura, ¿no? Alguna estatuilla. Y demandaron en el fondo una representación física de Dios. Eso es lo que buscaban, ¿no? Una representación de Dios de manera física, visible. No les bastaba con un Dios invisible. Tenían que ver a quien administraba la presencia de Dios, los milagros de Dios, etc. Creían en Dios, sí, pero lo creían a través de un representante, una manifestación física. Entonces, cuando Moshe estaba arriba, el Eterno le informa a él, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo abajo y que ocurriría, ¿cierto?, un gran castigo sobre ese pueblo. Entonces, ahí, ¿cierto?, Moshe se entera, ¿cierto?, de que el Eterno estaba viendo todo eso y iba a destruir al pueblo. Por lo tanto, Moshe rogó, ¿cierto?, para salvar a los israelitas en ese momento. Moshe desciende con la garantía, ¿cierto?, del Eterno, de estar sellando el pacto y darle la instrucción, ¿cierto?, las condiciones del pacto, y que el Eterno perdonaría, ¿cierto?, a su pueblo. Entonces, en estos días intermedios leemos, ¿cierto?, estos pasajes que nos centran en las consecuencias del pecado del becerro de oro. Algunos, ¿cierto?, lo que interpretan es que realmente ellos no es que buscaran otro Dios, buscaban al mismo Dios, pero de la manera inadecuada, de una manera influenciada por Egipto, por Mitzrayim. Entonces, si bien el buscar a Dios era una actitud muy positiva, la manera o el método de cómo se le buscaba a él no la estaba haciendo. Y de aquí aprendemos, ¿cierto?, realmente de que para acercarnos al Eterno debemos hacerlo de manera adecuada. No solo importa la intención, no solo importa el querer acercarse a Dios, sino que también importan las formas. Ayer, ¿cierto?, hablábamos un poco sobre la importancia de las festividades en relación con el acercamiento a Dios. ¿Qué es lo que nos muestra en el fondo? Las fiestas, ¿qué es lo que son? ¿Cuál es el sentido? Encontrarnos con Él, con el Padre, ¿cierto? Con el Eterno. Encontrarnos con Él en un lugar, en un tiempo determinado, en una actitud adecuada, para que su presencia esté con nosotros. Para que no digamos, ¿dónde está Dios? No está. Levantemos un becerro, hagamos algo, porque no lo vemos, no sabemos dónde está. Eso pasó, ¿cierto?, porque también el pueblo carecía de la presencia del Eterno. Moshe, a diferencia de ellos, sí, estaba en la presencia del Eterno, de hecho, estaba literalmente en su presencia. Pero el pueblo no estaba en medio de su presencia, aun cuando estaban a las faldas del monte, del Sinai. Podríamos decir que si hubiesen tenido quizás binoculares, hubiesen podido ver bastante mejor, ¿cierto?, lo que ocurría allí. Y aunque estaban tan cerca, a la vez, ¿cierto?, del lugar donde el Eterno se estaba manifestando a Moshe y a todo el pueblo de Israel, estaban tan lejos, su corazón estaba tan lejos de ellos. Ellos querían buscar a Dios, entre comillas, pero estaban tan lejos de Él. Entonces, de aquí aprendemos, ¿cierto?, realmente que las festividades son un tiempo para acercarnos a Él. Sukkot, ¿cierto?, las peregrinaciones, para que nos encontremos con Él. Pero la forma y el método son muy importantes. No solamente importa la intención, sino que también el cómo, ¿cierto?, la manera. Entonces, el Eterno nos dio las Moadim, la festividad de los tiempos señalados, para encontrarnos con Él. Para que tengamos un tiempo adecuado, un momento preciso, un momento oportuno, donde nos podamos encontrar con Él con la actitud adecuada. Y Él nos instruye de qué manera debemos hacerlo. No para que seamos en esos días simples robots programados, ¿cierto? Para que nos comportemos de la manera en que Él nos dice y ya. Sino para que tengamos libertad dentro de los parámetros que Él nos enseña. ¿Para qué? Para que su presencia nos acompañe. Y no seamos como el pueblo de Israel, que estaba prácticamente al lado de la manifestación de la presencia del Eterno,
Que ahí vemos, ¿cierto?, la manifestación más cara a cara que ahí existe, ¿cierto?, en la Torá de Dios con una persona. Representándose ahí, ¿cierto? Verás, dicen, podrás ver mi gloria, ¿cierto?, pasar, pero no podrás ver mi rostro. Pero aún así, se dice que él lo vio como cara a cara. Estaba ahí. Y el pueblo que estaba, era los espectadores más cercanos, estaban tan lejos de la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque el método que ellos estaban utilizando era el inadecuado. Por lo tanto, ¿cierto? En esta parashá también se denuncia lo que es la existencia de los ídolos, ¿cierto? En medio de Israel y en medio de los pueblos también que estaban alrededor, por lo cual se les prohíbe nuevamente, ¿cierto? Esa actitud de irse en pos de otros dioses. ¿Por qué? No porque otros dioses existan y sean malvados y nos quieran atrapar y hacernos daño. Más que eso, el punto es que toda otra cosa nos aleja de Dios, nos aleja de su presencia, nos aleja de Él. Entonces, el pueblo de Israel, mientras se desviara su corazón, la presencia del Eterno también se desviaría de ellos, de en medio de ellos. Entonces, el Eterno ordena presentarse, ¿cierto?, al pueblo de Israel en 3 festividades, en 3 épocas importantes. En Pesaj, en Shavuot y en Sukkot. Como dice, celebrarás para ti la fiesta de las semanas, Shavuot, la de las primicias de la siega de trigo, la fiesta de la cosecha, ¿cierto? Bueno, la de las primicias, esos mismos días, ¿cierto? Shavuot, la de la cosecha de trigo, perdón, y la fiesta de la cosecha, que sería también Sukkot. Al terminar el año, 3 veces al año, comparecerá todo varón tuyo en presencia de Adonai, el Señor, Dios de Israel. Y ahí, ¿cierto?, habla de este tema. La presencia del Eterno en medio, ¿cierto?, de su pueblo se manifestó de múltiples maneras. Una de ellas, ¿cierto?, fue las Ananeia Kabod, las nubes de gloria. Un momento, ¿cierto?, donde el pueblo experimentó, vio, palpó, sintió la presencia del Eterno. Fue, ¿cierto?, Moshe, humilde, quien comandó al pueblo de Israel a lo largo del desierto y quien realmente, por su mérito, ¿cierto?, las nubes de gloria acompañaron al pueblo. Por el mérito de Moshe. Es que los acompañó la presencia del Eterno, como aquí también leímos, ¿cierto?, en la parashá. Como dijo Moshe, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos hagas subir de aquí. No nos despidas, ¿cierto?, de aquí sin tu presencia. Era tan importante, ¿cierto?, para Moshe, que la presencia del Eterno fuera con ellos. Porque realmente eso es lo que los haría diferente al resto de las naciones. ¿Qué cosa? Que tenían más fiestas. Quizá hay pueblos que tienen más fiestas, que celebran más que otros, que ellos guardan más mandamientos que los demás, que ellos son un pueblo mejor que los demás, que son un pueblo más numeroso. No. Simplemente lo que distingue a Israel de las naciones es, como aquí dice, que la presencia del Eterno va con ellos, con nosotros. Esa es la manera, ¿cierto?, en que Dios se revela al mundo, en que su presencia nos acompaña. Y Él le pide al Eterno que le muestre su gloria, pero el Eterno le dice, no verás, ¿cierto?, no podrás ver sino solamente la espalda de Dios, pero no su rostro. Podrás, ¿cierto?, ver toda la gloria de Dios. Nadie puede ver la gloria de Dios enteramente y poder seguir viviendo. Como le dice el Eterno, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Éxodo 33:20. Y de esta manera, ¿cierto?, también el Eterno le instruye a Moshe que haga nuevamente esas tablas de piedra para así, ¿cierto?, reemplazar las que habían sido rotas. Y aquí volvería a grabar los 10 enunciados en las tablas del pacto, el Lujot Habrit, las tablas del pacto. Allí, ¿cierto?, en este momento también el Eterno le muestra la gloria a Moshe, proclamando también cuáles son los atributos a través de los cuales se le conoce a él y se le puede reconocer, diciendo que él es
compasivo, amoroso, perdonador, justo sobre todas las cosas. Y cierto, y ahí le expresa los 13 atributos de misericordia, como dice: y pasó pues el Eterno delante de él proclamando: Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo justificará al culpable, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que hemos estado, ¿cierto? O lo que estuvimos también escuchando, recitando en Yom Kippur, en el día de la expiación, los atributos a través de los cuales se le conoce a Él. Entonces, si queremos conocer a Dios, aquí tenemos una buena guía. Sabemos quién es Él, que Él es misericordioso, lento para la ira, clemente, ¿cierto? Cuando alguien pide, ¿cierto? Mostrar clemencia es cuando alguien suplica ante uno. Y ahí uno es clemente. Y su misericordia o su bondad, porque Él por naturaleza propia es así. Grande en misericordia de verdad, que guarda misericordia de millares, etc. Entonces, Él nos dice: si quieren conocerme, no hagan una imagen. Estos son mis atributos, conózcanme. Y cómo yo me manifiesto al mundo, ¿cierto? A través de esto. Y así confirma el Eterno un pacto con Moshe, ¿cierto? Y con Israel. Y les advierte que no hagan ningún trato, ningún pacto ni alianza con los moradores de la tierra donde iban a entrar, porque podrían caer en la idolatría. Como dice: no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. El Caná es un Dios celoso. Ese es el Eterno. Y Él manifestó en su celo, ¿cierto? Nos cercó, nos protegió en el desierto, protegió a su pueblo Israel. En su celo levantó, por así decirlo, un manto, un velo, ¿no? Como cuando hay un matrimonio, ¿cierto? Y se coloca o se desvela a la mujer. Así también el Eterno podríamos decir que veló a su pueblo con las nubes de gloria. En ese pacto, en esa relación que tenía íntima, ¿cierto? Donde apartó al pueblo para él mismo. Porque Él es un Dios celoso. Y Él muestra, ¿cierto?, su fidelidad ¿en qué? En que Él nos considera un pueblo suyo. Y Él así ha actuado con nosotros como si fuésemos su pueblo. Porque Él es celoso de nosotros. Y dice el Salmo: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nosotros buscamos, ¿cierto?, la presencia del Eterno, una marca, algo que nos distinga. ¿Cuál es la marca que nos distingue a nosotros del resto de las naciones? Y si bien cuando nosotros hablamos de buscar la presencia de Dios, muchas veces hablamos de orar, ayunar, cantar, adorar. Una de las cosas que aprendemos, ¿cierto?, en esta festividad es que cada suká también es diferente. Cada suká es única y es diferente. Cada vida es diferente. Cuando nosotros buscamos, ¿cierto?, al Eterno, de alguna manera simbolizamos una suká llena de vida. La suká, de hecho, se coloca, ¿cierto? Y muchas veces y tomamos en esta festividad y adornamos también la suká con árboles. Los árboles son bien particulares, ¿no? Sobre todo las hojas. Las hojas buscan el sol. Se dirigen, ¿cierto?, donde hay sol y tratan incluso trepan, incluso buscan la luz para poder sobrevivir. Y de tal manera que cuando uno ve un árbol, por ejemplo, no hay ningún árbol igual a otro, por mucho que se parezcan. Todos buscan ahí según la posición, según el lugar donde estén, según la tierra, según los nutrientes. Crecerán y serán diferentes. De la misma manera, toda nuestra suká, nuestra vida, es diferente una de otra. Cuando nosotros buscamos la presencia del Eterno como los árboles, ¿no? Como dicen en esta festividad: tomarás árboles frondosos, que sean de la orilla del río, ¿cierto? Hermosos, de hojas hermosas, frutos también hermosos. Hablamos de árboles. Nuevamente, los árboles buscan el sol de la misma manera en que nosotros debemos buscar la presencia del Eterno. La buscamos. Y así levantamos nuestra propia suká, nuestra vida,
de nuestra vida, buscando, tratando, ¿cierto?, de captar las señales de Dios, las marcas de Dios, su luminosidad, su presencia en nuestra vida. Y sabemos que realmente la verdadera alegría está en la presencia del Eterno, que nos da cobertura, descanso, paz, sobre todas las cosas. Aun cuando nuestras vidas sean muchas veces afligidas por una y otra cosa, si sabemos que estamos buscando su presencia y buscarnos guarnecer, ¿cierto?, bajo su sombra. Como en la Suká nos ponemos en una sombra, pero a la vez, ¿cierto?, capturamos la luz, porque en el día, imagínense un día frío, difícil estar en una Suká. Tiene que estar cálido o tibio, pero la Suká nos protege de los rayos del sol que si nos pegaran directo serían muy fuertes y nos afectarían. Entonces, asimismo es la presencia del Eterno. Si alguien se expusiera, ¿cierto?, ante el sol, por ejemplo, o ante la presencia del Eterno, como Moshe le dijo, nadie podría vivir. Si nosotros mirásemos la luz del sol, prácticamente quedaríamos ciegos, nos afectaría la vista. Por eso la esquivamos. Así también, ¿cierto?, en la Suká, nuestra Suká. Están buscando la presencia del Eterno, pero a la vez tampoco podemos capturar su luminosidad y su esencia en plenitud. Por ello, ¿cierto?, colocamos un techo de tal manera que pueda un poco sobresalir, un poco mostrar la luz para que podamos ver el cielo, pero también la podamos cubrir. Así también el Eterno se le mostró a Moshe y le dijo: yo ocultaré mi rostro, en realidad te mostraré mi espalda, te mostraré una parte de mi gloria, ¿cierto? Pero no completamente, porque nadie puede verla y vivir. De esa manera, ¿cierto?, nosotros entendemos que el Eterno nos protege, nos cuida. Y nosotros, cada uno de nosotros tiene una Suká, por así decirlo, que es su vida. De cómo recibimos, captamos la señal del Eterno. Porque la Suká se coloca en un lugar idealmente donde no hay un techo. Porque la Suká tiene que tener su techo y poder mirar hacia arriba. Entonces, la Suká se coloca en un lugar abierto. ¿Para qué? Para que se pueda mirar, ¿cierto? Y así vamos conociendo también nuestra naturaleza. Nosotros estamos, por más que digamos que estamos protegidos, que tengamos techo delante del Eterno, estamos como si fuésemos desnudos, ¿cierto?, ante Él, ante su presencia. Pero aún así, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Yeshua, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga del Señor es fácil, la carga del Maestro es fácil, ligera. El techo de la Suká no puede ser muy pesado. El techo de la Suká tiene que ser sostenido, ¿cierto?, por la propia Suká. Pero la Suká en sí no es una estructura como una casa, no hay que hacer una estructura de metal, sino que una estructura que se mantenga, pero que a la vez también es endeble. Se puede mantener, pero allí, ¿cierto? No es que pueda durar para siempre. Es una estructura más endeble. Es una estructura ligera, fácil. El yugo tiene que ser así vivido. ¿Por qué? Porque si es un yugo pesado, imagínese usted poner un techo pesado en la Suká. No veríamos la luz, no veríamos el sol, el resplandor, y no estaríamos cumpliendo con la mitzvá correcta de la Suká. Porque tenemos que tener un yugo ligero, fácil. No es que no hay que tener yugo en la vida. Así también, ¿cierto?, el techo nos simboliza un poco eso. El peso, el yugo de este mundo. Tiene que ser ligero, sencillo de llevar, fácil de colocar. ¿Para qué? Para poder ver fácilmente también el resplandor de Él. Y a la vez también llevar nuestra carga, protegernos, ¿cierto?, en nuestra vida. Nuestra Suká tiene que ser equilibrada, tiene que ser correcta. Nuestras vidas son temporales. Nos tenemos que esforzar, ¿cierto?, para hacer una Suká correcta en nuestra vida. Uno de los temas que estudiamos, ¿cierto?, en Yom Kippurim, es el tema del libro de Yoná, del Sefer Yoná, el libro de Jonás. Y Jonás, ¿cierto?, vio que crecía, donde él estaba, ¿cierto?, ahí cubierto, un ricino, un árbol, ¿cierto?, un arbusto, como una enredadera, que le daba sombra a él. Y él estaba tan bien allí, esperando, ¿cierto?, mirando la ciudad de Nínive,
en realidad él esperaba su destrucción. Y la Sukkah, cierto, que se había levantado, por así decir, en su vida, en ese momento, que lo estaba protegiendo del sol, mientras él descansaba después de haber proclamado la palabra, cierto, en Nínive, la palabra profética, él está ahí. Y le tiene un aprecio, cierto, a ese ricino. Pero viene, cierto, lamentablemente para él, cierto, una calamidad contra esa Sukkah. Y termina, ¿cierto? Feneciendo en ese momento la Sukkah que él se la había levantado. Y él se enoja y se molesta y se lamenta también por esa Sukkah. Y el Eterno le dice, pero si tú te lamentaste por este arbusto, ¿cierto? Este ricino, esa Sukkah en sí, que se levantó de un día para otro. ¿Cómo yo no me voy a tener misericordia y no me voy a lamentar de una ciudad que tiene 120.000 habitantes y muchos animales y todo lo que existe ahí? ¿Cómo no voy a tener yo misericordia? Si tú te lamentaste por una Sukkah que se levantó de un día para otro, imagínate yo por toda esta nación, este pueblo de Nínive. ¿Cómo no voy a tener misericordia? La Sukkah, cierto que Nínive estaba planteando, o sea que Jonás estaba planteando una Sukkah egoísta, que solo pensaba en sí mismo. No le importaba también la carga, cierto, de los demás, lo que a los demás les sucediera. Él estaba ahí expectando en su Sukkah mientras el mundo se caía, o esperaba él que se cayera a pedazos. Mientras él dice, yo soy salvo, yo estoy aparte, ¿cierto? Y no me interesa el resto. Pero en realidad lo que le estaba enseñando el Eterno es que la Sukkah que se levantó allí, ese ricino que creció, debía ser para que él también tuviese misericordia, un lugar de acogida. El Eterno levanta este mundo, levanta Sukkah, levanta nuestras vidas para él tener misericordia de nosotros, pero también él levanta pueblos, naciones, de los cuales tiene misericordia. Nuestra Sukkah no puede ser egoísta. Por eso se recibe siempre en Sukkot invitados, ushpizin. ¿Para qué? Porque tenemos que mostrar la bondad, la generosidad que el Eterno ha hecho con nosotros. Nuestra Sukkah tiene que ser generosa. ¿Será nuestra Sukkah como la de Yoná, que era una Sukkah egoísta esperando la destrucción? ¿O será una Sukkah, digamos, tipo Noé, que él levantó un arca, ¿cierto? Para que hubiese salvación a todos aquellos que entraran en ella. Como vemos, ¿cierto? En el libro de Génesis, en el diluvio. La Sukkah estaba abierta y dispuesta para que todos pudiesen entrar para salvarse, ¿cierto? De ese cataclismo. Entonces, ahí tenemos una diferencia, ¿no? De qué Sukkah tenemos que nosotros construir. Nuestro yugo, nuestra Sukkah tiene que ser ligera también, ¿por qué? Porque es transportable. La Sukkah no está fija, ¿cierto? En un lugar. La Sukkah debe ser movible, por así decir. Porque nuestras vidas también son temporales, son movibles. Y el Eterno nos lleva de un lugar hacia otro. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel tenía que buscar su presencia de un lugar a otro, ¿cierto? Y se movía y la presencia debía acompañarlo, así también nosotros. Muchas veces la presencia o el Eterno nos dice, hay que moverse de acá, hay que irse de acá, hay que irse para allá, hay que cambiar de dirección. Y tenemos que tener la capacidad en nuestra vida, como una Sukkah, de moverla. Y no de decirle al Eterno, no, de aquí no me muevo. ¿Se imagina el pueblo hubiese dicho eso? No hubiese entrado en la tierra prometida, ni heredado, ¿cierto?, la promesa que el Eterno le había hecho a sus padres. Si hubiese dicho, no me muevo de acá. Pero el pueblo tenía que moverse, tenía que llegar hasta allá. Así también, buscamos la presencia del Eterno mientras muchas veces Él nos pide movernos. Son jornadas que vivimos, ¿cierto?, en lugares, pero a veces nos pide movernos. La Sukkah es ligera por eso, para que podamos movernos y buscarle a Él. Una muestra también de la Sukkah podría ser, ¿cierto?, el Gan Eden, el jardín del Edén, lleno de árboles, hermosos, frondosos, donde habían ríos, ¿cierto?, que pasaban allí. Y crecían árboles allí mismo, en el jardín del Edén, en ese lugar, ¿cierto?, soñado. Allí, ¿cierto?, nos está apuntando el Eterno, el lugar donde muere su presencia. Así tiene que ser nuestra Sukkah, donde, como dice, Adán caminaba prácticamente y conversaba con Dios.
sea, la presencia del Eterno estaba en esa suká, en ese lugar, en ese jardín. Así debiésemos estar en nuestra vida, donde al movernos, ¿cierto?, dentro de nuestra suká, capturando la presencia del Eterno, podamos estar con Él, mover, conversar con Él, movernos con Él. Y así, tiene que ser de ese estilo. La suká nos representaba también, y bueno, ya en estos días nos movíamos, ¿cierto?, con el lulab, que son estos cuatro tipos de árboles, ¿cierto? Bueno, árbol y un fruto que se toman en Sukkot para celebrar esta festividad. El etrog o el citrón, que es un fruto que tiene sabor y aroma. El lulab, que tiene sabor pero no tiene aroma. El hadás, el mirto, que tiene aroma pero no tiene sabor. Y el arabá, que es la hoja de sauce, que no tiene sabor ni tiene aroma. Que los sabios lo interpretan de varias maneras. Una de esas, ¿cierto?, es que hay que tener, ¿qué cosa? Hay que tener mitzvot, pero también hay que practicar la mitzvot. Podemos tener mucho estudio, mucho aroma, pero no sabor. El hacer, el practicar la mitzvot. Podemos tener muchas mitzvot, pero no tener aroma o no tener estudio. Podemos querer realizar muchas cosas, pero no saber de la manera adecuada en que hacerlas. O podemos saber las cosas adecuadas que hay que hacer y no ejecutarlas. O podemos ni saber nada, ni querer hacer nada. O como el etrog, ser personas que estudien, que tengan el aroma, pero también el sabor, que practiquen la Torah. Tenemos que ser también de ese tipo de personas como el etrog, que realmente se preparen, que estudien, que busquen la presencia del Eterno. ¿Para qué? Para después moverse en la presencia del Eterno. La presencia del Eterno es lo mismo, no se trata solamente de encontrarla en un lugar, se trata de movernos con ella. O si es que en algún momento, como la Sukkah tomó ese sol, por ejemplo, en el día, en la noche, permanece un ambiente tibio todavía. ¿Por qué? Aunque haya frío afuera, porque el sol retiene, ¿cierto?, el calor. Tenemos que capturar la presencia del Eterno, pero también movernos en ella. También poder tomar lo que más podamos de ella. Podemos estudiar la Torá y no hacer nada, pero tenemos que estudiarla y poder practicarla. Y llevarla a todo lugar donde vayamos y donde movamos nuestra azúcar. Tenemos que ser ese tipo de personas, donde también la carga que tomemos podamos transportarla, pueda ser ligera y fácil, un yugo ligero, como dijo Yeshua. Porque si tenemos un yugo fuerte, duro, imagínense una persona que tiene mucha Torá, mucho estudio, pero después le anda aplicando a todo el mundo un montón de cosas que a la gente después no sabe ni qué hacer, porque es demasiado, como le pasó a la generación de Yeshua. Tantas cosas que les imponían y al final la gente decía no podemos hacer nada. Es demasiado. Tanta carga. Nuestra azúcar no puede llenarse de calor. Imagínense un día que captura demasiado calor. Nadie quiere estar en la azúcar después. Por eso la carga tiene que ser ligera, el yugo fácil. Para que nuestra azúcar sea agradable, apacible, pacífica. De estar bien. Para que nuestras vidas sean agradables, pacíficas. No nos podemos llenar solo de Torah y no practicar nada. O solo de mucha práctica y no estudiar nada. Tenemos que ser personas agradables, que sepan cómo hablar, cómo manifestarse, cómo dar a conocer a Dios, ¿cierto? Su presencia, y no simplemente diciéndole a la gente, conoce a Dios. ¿Por qué no conoces a Dios? Sino demostrarlo de una manera agradable, como la gente que quiere estar bajo la azúcar, la gente que quiera escucharnos. Como que la gente cuando quiere, ¿cierto?, comer de la azúcar, la gente pueda comer de nuestras palabras. Cuando la gente quiera refugiarse en una azúcar, y lo hace, ¿cierto?, para defenderse también un poco de la noche, quizás, o del día del calor, del sol del día y de la luna de la noche, así también nosotros podamos ser refugio, protección, tener misericordia de nuestro prójimo. Nuestra vida, nuestra azúcar tiene que manifestar también los principios de Dios, sus atributos. Como dice aquí, no se alaba el sabio en su sabiduría, como un tipo de persona que solamente se adjudica el tener el estudio, los logros, ¿cierto? El que más sabe. Ni se alaba el valiente en su valentía, como las personas, por ejemplo, que les encanta
ser el temerario. Que ellos dicen, yo soy el que hago esto, esto, otro, yo hago aquí, yo hago allá. O que trabaja su cuerpo físico, por ejemplo, y dice, yo conquisto ciudades porque soy fuerte. Ni se alaba el rico en su riqueza y el que dice, yo tengo dinero, compro todo, no necesito nada. El dinero me lo da todo, sino que alabes en esto el que se haya de alabar en entenderme y conocerme, dice el Eterno, a través del profeta Jeremías. ¿En qué hay que alabarse? ¿En qué hay que vanagloriarse? En entender y conocer a Dios. Eso es lo único que nos podríamos vanagloriar. Y Moshe, la persona más humilde, lo sabía. ¿Qué es lo único que podría decir Moshe? Que conocía a él de verdad la presencia del Eterno, el rostro del Eterno, su espalda, su presencia. No le interesaba decir, yo soy la persona fuerte, que a lo mejor moví la roca, golpeé la roca, ni que él sabía más que todos porque conocía la Torá y la voluntad de Dios, ni que él tenía más riqueza que todos porque él administraba toda una nación, sino que él se buscó y buscó conocer y le dijo al Eterno, hazme conocer tus caminos. ¿Qué cosa? En entender y conocer a Dios. Lo único que buscó Moshe, lo único que buscó nuestro maestro Yeshua, conocer a Dios, conocer al Padre. Porque yo hago misericordia. Yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Como Yeshua nos enseñó. ¿Qué es lo que Él busca de nosotros? ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros, de nuestra suká? Que esté llena de su conocimiento. Como dice, yo soy el Señor. De su misericordia, que nos apiademos, ¿cierto?, del prójimo. Juicio y justicia, que seamos rectos. Así como en nuestra morada, ¿cierto? Tenemos que ser justos y rectos también. No solo ser justos y rectos hacia afuera, sino hacia adentro. En lo íntimo, en la suká, en lo íntimo de nuestra vida. Porque estas cosas quiero, dice Adonai. Esto es lo que quiero. Esto es lo que busco. Y eso podamos nosotros también aprenderlo hoy. Y esta porción finaliza con la guerra de Gog y Magog, ¿cierto? Profetizando lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Y es singular, ¿cierto?, que se mencione esto, porque en realidad está hablando de cuando venga, ¿cierto?, el día de una destrucción previa a la venida del Mesías, cuando las cosas salgan de control, cuando hayan terremotos, granizo, inundaciones, pestilencia, etc. Muchas personas atacarán, ¿cierto? Se levantarán contra Israel, se levantarán contra la Suká, podríamos decir, de Israel, se levantarán, ¿cierto? Vendrán desde todos los lugares, tratando de buscar dónde está la debilidad de Israel, dónde atacarlo. Dice, yo litigaré contra él con peste, con sangre, haré llover sobre él, sobre sus hordas, sobre los pueblos que están con él, aguacero impetuoso, gran granizo y azufre. Y aún así, el Eterno mostrará posteriormente su grandeza a través de Israel para con las naciones. Como dice, me engrandeceré y me santificaré y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él, frente a toda esa pestilencia, muerte, guerra que vendrá contra Israel, se manifieste para, en el fondo, dar a conocer, ¿cierto?, que Él protegió a Israel, que Él no para siempre aguantará que se levanten contra su nación, contra su pueblo. Él la defenderá. Y a través, ¿cierto?, del establecimiento del tabernáculo caído de David, ¿cierto?, el establecimiento de Israel, su fortalecimiento, y decir eso, ¿cierto?, va a ser su tierra y su heredad, dice, será conocido ante muchas naciones. A través del establecimiento de esa suká, que ya no va a ser frágil y con debilidad, sino que Él va a establecer a Israel. De esa manera, dice, va a darse a conocer a las naciones. Me engrandeceré, donde en Israel, mi gloria, mi nombre, por lo que haré con ellos y me santificaré, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. De esta manera, ¿cierto?, la suká tiene como finalidad, ¿qué cosa? O la suká de Israel, la tierra de Israel, el pueblo de Israel, nuestra vida. Que Él se engrandezca y santifique su nombre ante los demás, como lo hizo con Yeshua. Que su grandeza y su santidad pueda ser dada a conocer a través de nuestra vida, de nuestra suká. Esa es la finalidad, ¿cierto?, de la suká. Que muchos conozcan de Él. Eso es lo que Él está buscando, realmente. No que nosotros seamos conocidos y ya, sino que Él sea conocido
a través de su pueblo, cuando Él actúa en favor de nosotros. Hay una cosa singular que la palabra Gog, ¿ya? No vamos a profundizar mucho en esto, pero la palabra Gog se puede relacionar con la palabra Gag en hebreo. Y Gag, si bien el techo se le llama Sejaj, al de la Sukkah, la palabra techo también se puede decir Gag. Y suena similar a Gog, ¿cierto? Que es el nombre, ¿cierto? De este pueblo, el rey Gog y Magog, ¿cierto? Que representa la guerra final. Pero la palabra techo se dice Gag. Entonces es como una batalla del techo. La batalla del techo de la Sukkah. La batalla por tratar de buscar la fragilidad, ¿cierto? De Israel. Siempre busca alguien nuestra fragilidad, porque el techo, como les decía, no está cubierto totalmente. Es frágil, tiene partes abiertas. Se está tratando, ¿cierto? Siempre de buscar la debilidad de Israel, de su pueblo y de nosotros. Cuando alguien dice habla de Dios, siempre alguien pensando, pero esta persona no era así, no allá, y siempre buscando la debilidad. Es una batalla por la debilidad, la de Gog y Magog. Se va a tratar de destruir Israel tratando de buscar el lugar abierto, la posibilidad. Así como fue con la destrucción del templo, que se abrió una brecha y ahí por ahí pasaron. Tratando de buscar una brecha. Por eso nuestra responsabilidad también es que nuestra Sukkah, si bien tienen esa brecha para captar la presencia del Eterno, tengan también la fortaleza, la firmeza para defendernos, ¿cierto?, de todo ataque del enemigo. ¿Pero cómo? Con su presencia. Cuando estamos en la presencia del Eterno, aun cuando el techo sea un poco endeble, es firme, es estable, y aunque vengan contra nosotros, no llegarán a nosotros. Es una batalla por el techo, por esa debilidad que buscan de su pueblo y de nosotros. Por eso tenemos que permanecer firmes, fuertes, y como nos dijo Yeshua, en la carga que Él nos dio, ligera, sencilla, fácil de llevar, la carga que Él nos dio. Que nuestras Sukkot, ¿cierto?, puedan realmente reflejar la gloria del Eterno, puedan buscar la presencia del Eterno, y de esa manera nos puedan proteger de todo mal que viene y que aflige al mundo, siempre buscando su presencia. Y así, ¿cierto?, seremos protegidos como en el día postrero. Israel será protegido, porque Israel buscará defenderse, pero llegará un momento donde no tendrá cómo hacerlo. Pues así nosotros también dispongámonos siempre en su mano. Porque aun cuando muchas veces luchemos, finalmente es el Eterno el que lucha nuestras batallas, pelea nuestras luchas, ¿cierto? Y gana nuestras guerras finalmente. Él será el que se manifieste y se glorifique y se engrandezca en aquel día. Solamente Él y no nosotros. Seamos humildes como Moshe, como su presencia, y que el Eterno nos dé una feliz fiesta todavía. Sigamos, ¿cierto?, alabando su nombre en estos días y engrandeciendo y santificando su nombre en nuestra Sukkot. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.